Voy a presentar al equipo de Morena, encabezado por la diputada Delfina Gómez Álvarez, que tiene 28 años de servicio como directora escolar en el Centro Escolar Nezahualcóyotl en Texcoco. Fue presidenta municipal de Texcoco 2013-2014, hoy diputada federal por el Distrito 38, por Morena desde luego. Es egresada de la Normal 21 de Texcoco, tiene licenciatura en Educación Básica en la UPN, maestría en Planeación del Centro de Estudios Superiores de Educación y maestría en Administración por el TEC de Monterrey. Ella va a presentar a su vez a los ingenieros Samaniego y Riobó. El ingeniero Sergio Rubén Samaniego Huerta es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo, es especialista en evaluación inmobiliaria y evaluación de negocios por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialista en zootecnia por la Universidad de Chapingo, perito evaluador, certificado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México y por el Colegio de Evaluadores de México. Por su parte, el ingeniero José María Riobó Martín es presidente y fundador desde 1974 del Grupo Riobó, empresas de servicios técnicos de diseño, supervisión, dirección y administración de proyectos y de obras. Tiene una amplia actividad docente, fue jefe del Departamento de Estructuras durante 10 años y miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es miembro del Comité Consultor de la misma facultad y rector de la Universidad West Hill. Es miembro numerario de la Academia de Ingeniería y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, así como del Comité Asesor del Distrito Federal en Seguridad Estructural y director de subcomités para la elaboración de normas para el diseño y construcción de estructuras de concreto desde el 85 y de las normas para el diseño y construcción de puentes de 97 a 2003. El ingeniero es conocido por sus diseños como los del segundo piso, arco norte y sur, líneas de metro elevadas, puentes vehiculares y muchas edificaciones prefabricadas. Les doy la bienvenida y le doy la palabra a la diputada Delfina Gómez Álvarez. Muy amable, gracias. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos ustedes. Yo vengo en representación de la diputada federal Rocío Nale, quien es integrante de esta comisión, junto con el diputado del Distrito Federal, un diputado local del Estado de México, el presidente municipal electo de Texcoco y una servidora. Nos dieron la encomienda de precisamente hacer alguna serie de acciones tendientes a que se conociera por parte de los ciudadanos esta propuesta alternativa al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tenemos como objetivo? El que efectivamente se sociabilice el conocimiento de esta propuesta. Algo que comentaba aquí la doctora Diana, es que efectivamente cuando un proyecto no responde a las necesidades, no responde a las características y además no se toma en cuenta la participación social en donde se va a realizar el proyecto, a veces resulta insuficiente el aceptarlo o el entenderlo para los ciudadanos. Por ello, un grupo de ciudadanos, al ver la situación de que se podía aprovechar la estructura que se tiene ahorita del aeropuerto junto con el de Santa Lucía, el ver que podíamos con eso evitar el gastar más de lo que ahorita se tiene pensado y poder cubrir otras necesidades de nuestra sociedad, pues nos acercamos aquí a los ingenieros y de verdad yo les agradezco mucho porque han tenido esa disposición de compartir. Yo espero que en este espacio tengamos la oportunidad de ustedes como académicos, como personas que están interesadas, de no solamente reflexionar, sino también se vale el hacer la crítica, el hacer la propuesta, porque ante todo lo que queremos que se sociabilice el conocimiento. Así que pues yo les agradezco mucho a ustedes, agradezco mucho a los organizadores de este seminario, me parece muy interesante, de verdad los felicito por estos espacios que debíamos de tener también los diputados, que teníamos que tener las autoridades. Yo creo que esa es la parte que nos falta, los académicos mis respetos, los científicos mis respetos y a veces se queda ahí. El poder sociabilizarlo me parece muy interesante y qué bueno que nos dan esta oportunidad. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues sí quiero agradecer aquí a nuestros ingenieros José María Riobó y a nuestro ingeniero Sergio Samaniego, quienes van a hacer favor de presentarnos la propuesta como alternativa que tenemos para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias por
la invitación. Estamos muy complacidos en poder exponer a ustedes el producto de un estudio que nos ha llevado algún tiempo, no tanto como se debería haber tenido, pero el tiempo fundamental para tener datos comparativos fidedignos de lo que estamos presentando. Para esto le voy a solicitar al ingeniero Samaniego que haga la presentación de este proyecto alterno del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Gracias. Buenas tardes. Todo proyecto tiene una etapa de maduración y en esas etapas, en la etapa inicial de maduración, se presentan escenarios que comparativamente se analizan para ver la viabilidad de cada uno de ellos, seleccionando aquellos que presenten características de viabilidad y funcionalidad, y sobre esta selección se van eliminando los que no las presenten para llegar a un grupo de escenarios que a la postre entre ellos estará el proyecto definitivo. Dentro de este escenario que nos hicieron favor de presentarnos, había un cuestionamiento de carácter social. Un grupo representante de la ciudadanía se presentó a nosotros para hacer un análisis del sitio en el que se iba a establecer el aeropuerto y fundamentalmente con una pregunta: ¿cuándo el aeropuerto actual debería haber sido suprimido? ¿En qué condiciones el aeropuerto pierde totalmente su valor? ¿En qué momento del valor del aeropuerto ya debe ser desechado? Y sobre todo, si ya no contaba con alguna vida útil. Fundamentalmente, partimos entonces del encuentro de dos hipótesis. La primera es que el aeropuerto actual ya no tenía una vida útil. Era inoperante en tierra como en aire y no, en todas sus partes, sin opción de revitalizarlo y sin ninguna vida útil remanente. Por lo tanto, la recomendación en este caso sería su desaparición. La hipótesis 2 era contraria, son excluyentes. Si la una es cierta, la otra no. En este caso se señala que el aeropuerto actual de la Ciudad de México efectivamente está rebasado en su capacidad, tiene más actividad de la que puede manejar, pero tanto en las pistas como en el manejo del pasaje de la carga. Pero si se redujera su carga a un punto adecuado, el aeropuerto seguramente podría operar satisfactoriamente. En ese caso, lo recomendable era liberar la carga operativa y excesiva y seguir funcionando eficientemente. Al marco de estas dos hipótesis, nos dimos a la tarea de enmarcar cuál era la problemática del aeropuerto actual. Primero, el número de aterrizajes y salidas que presenta ya excede la capacidad del aeropuerto. Son más vuelos de los que el aeropuerto puede manejar en tiempo. Son mayor cantidad de vuelos que llegan y salen de los que caben en las pistas. Segundo, por lo mismo, se tiene un mayor número de pasajeros que el que pueden ser manejados en los puntos de contacto del aeropuerto con la nave. Es decir, ya los aeropuertos tienen una capacidad de personas y aquí también se excede. Ya las salas se ven rebasadas en su capacidad, tanto que se han desarrollado puntos remotos. Y un tercer aspecto que presenta el aeropuerto internacional actual es que además atiende toda la carga nacional e internacional con vuelos destinados a la carga que también requieren de un sitio donde se maneje la carga nacional para su manejo y la internacional otro sitio adicional para la internación en la aduana. Ante estas condiciones, las circunstancias establecidas eran claras. Se requería incrementar la capacidad de número de despegues y aterrizajes y la capacidad de ascenso y descenso de pasajeros. Las respuestas técnicas eran más pistas y plataformas y mayor cantidad de puntos de ascenso. Esa es la improductividad que tiene ahora el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actual. En este renglón se estableció entonces un escenario, una pregunta, un lineamiento que nos señalaba el grupo representante de la ciudadanía. Nos dijo, busquemos el proyecto que le dé solución a esto, que no necesariamente sea la mayor inversión, sino el proyecto que de forma decorosa, eficiente, respetuosa del medio ambiente y sostenible pueda darnos el servicio aeroportuario, porque lo que va a traer
a la gente, a la Ciudad de México y al país de México, es el servicio aeroportuario. Si tenemos suficiencia en el servicio, la gente tendrá atención en ese sentido. En ese marco general, hicimos un escenario alternativo. Este escenario se comparó en cierta medida o se contrastó contra el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El nuevo es el que se va a edificar en el lago de Texcoco. Los parámetros de contraste, el primero que nos señalaron, que nos invitaron a señalar, era el costo de inversión total, como se señaló, y el segundo más importante era la conservación de las instalaciones existentes si éstas no estaban en desuso. El menor impacto ambiental negativo que se pudiera tener en un proyecto, el mayor impacto económico positivo, el mayor desarrollo social y, por supuesto, seguridad urbana y aeroportuaria. Contemplando todos estos aspectos, nos dimos a la tarea de revisar los aeropuertos aledaños que pudieran dar el servicio complementario: Pachuca, Toluca, Cuernavaca, Tlaxcala y Puebla. El entorno era demasiado distante y, como ya se ha señalado, no ha habido eficiencia en ese uso alterno. Por lo tanto, había que manejar una condición diferente. Entonces nos circunscribimos a los 30 kilómetros de diámetro, de distancia que pudieran tener los aeropuertos centrales, y localizamos el aeropuerto de la base militar número 1 Santa Lucía. Una de las observaciones del grupo ciudadano era que pudiéramos tomar en cuenta esas instalaciones. El nuevo aeropuerto no se desplaza grandemente de la Ciudad de México, contrastaba con la distancia en la que sí se hacía un desplazamiento de la carga aeroportuaria. En ese renglón establecimos como proyecto el sistema aeroportuario Valle de México. Estaría integrado por 2 aeropuertos: el aeropuerto actual con su terminal 1 y su terminal 2, y el aeropuerto que ya existe de la base militar Santa Lucía. El proyecto contempla para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México conservar las 2 pistas actuales y establecer, dejar preferentemente, y debo aclarar que dentro del desarrollo de las presentaciones que hemos llevado a cabo, hemos ido adoptando y aceptando observaciones en el que originalmente habíamos planteado que los vuelos fuera exclusivamente de vuelos nacionales. Ahora hemos señalado que es preferentemente de vuelos nacionales y vuelos menores los que quedarían en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los vuelos con carga nacional, preferentemente, el uso de la Policía Federal que actualmente está en este aeropuerto, y conservar las terminales 1 y 2 para pasajeros nacionales, preferentemente. En el caso de la base militar número 1, conservaríamos una fracción del terreno de la base militar, en un momento lo analizaremos, como la base militar actual con su pista militar. Se habría de construir 2 pistas adicionales de hasta 5 kilómetros, que hay el espacio suficiente, que son equiparables a las 2 pistas que se construirían en el proyecto del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Esto sería para destinos internacionales, nuevamente, no exclusivamente, sino preferentemente, y para carga preferentemente internacional en el sistema. Habría que construirse el edificio terminal internacional en la base militar, que no existe, y establecer una aduana para el manejo de la carga. En este renglón, entonces, vimos que la inversión se circunscribía a estos 3 aspectos: 2 pistas, el edificio terminal internacional solo para la diferencia faltante de puntos de ascenso y descenso de pasaje, y la aduana solo para la carga complementaria. En este marco, revisando el inventario con el que contamos, tenemos actualmente 2 pistas en el aeropuerto internacional. Debo señalar que son de uso alternado, tienen una distancia menor a la reglamentaria. No a la reglamentaria para aterrizar simultáneamente 2 aviones. Por lo tanto, aterrizan alternamente. Esto no quiere decir que funcionen como una pista, sino como 2 pistas, pero no con la eficiencia del uso alterno. Del uso simultáneo, quise decir. ¿Por qué? Porque están demasiado cerca. La distancia entre una y otra debería de ser mayor a 1 kilómetro, aproximadamente 1,35 kilómetros como límite mínimo,
Y eso establecería la posibilidad. Como no lo tiene, ese es uso alternado. Actualmente sirve para pasajeros y carga nacionales e internacionales y cuenta con 96 posiciones de abordaje. En el caso, cuenta también con la Terminal 2 y la Terminal 1 existentes. En el caso de Santa Lucía hay una pista de uso militar de 3,5 kilómetros de largo y suficiente para el aterrizaje de cualquier tipo de aeronave. No tiene, por supuesto, ninguna posición de abordaje comercial. Tiene las posiciones de abordaje de tipo militar que no se prestan para el servicio comercial. Es de señalar entonces que se cuenta con estas dos pistas que no se pueden aterrizar los aviones, pero que funcionan como más de una pista sin llegar a ser el servicio de dos. Es importante por lo que vamos a enmarcar a continuación. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México actual y en el aeropuerto Santa Lucía, sus pistas son casi paralelas, lo cual permite su funcionamiento por la distancia que hay entre uno y otro de 30 kilómetros lineales. Eso permite el uso simultáneo, inclusive, de los dos aeropuertos. El manejo del espacio aéreo requiere un análisis y una organización diferente a la que actualmente se usa, pero la opinión es que puede realizarse. Perdón. El proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por la orientación que tienen sus pistas, impediría de facto el desarrollo y el uso ya de aeropuerto inicial actual, pero ha redundado en la determinación de eliminar también el aeropuerto de Santa Lucía. Las dos instalaciones, por consecuencia, habrían de desaparecer con todo el servicio que prestan actualmente y con la vida útil que aún les queda. ¿Cuál es el proyecto del nuevo aeropuerto? El nuevo aeropuerto tiene 2 etapas. En las 2 etapas tendría 6 pistas. Una pista en la que daría uso militar y policía federal, no exclusivamente, pero sí preferentemente y bajo cierto control por el servicio que prestan. En la primera etapa, la que realmente se terminaría en el ciclo 2015-2020, solo se construirán 3 pistas, 2 que serán de uso comercial y una de uso militar y la Policía Federal. Y habrán de construirse todas las instalaciones que actualmente existen en los 2 aeropuertos. Hay que reponer todas las instalaciones. Todo este plan, toda esta planta de construcción es parte de lo que habría de tenerse como inventario de ese aeropuerto. Adicionalmente, ha de construirse todos los recintos aduanales, más los establecimientos y los aeropuertos de carga, conjuntamente con la base militar que habrá de ser rediseñada, ya sea que se construya dentro del mismo aeropuerto o se construya en otra parte, pero al ser eliminada tendrá que ser repuesta. Esto nos lleva a tener entonces todo este esquema de construcción. El nuevo aeropuerto el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco tendría acceso actualmente por solo 2 vías, ambas de cuota y ambas cerradas, que son la carretera Peñón-Texcoco y la carretera Circuito Exterior Mexiquense. Por lo tanto, requiere todo un sistema de vialidad. Hay que construir líneas completas de metro, líneas completas de autobuses, todo el sistema de metro, inclusive en el caso de un tren rápido para dar servicio. Ese es entonces el marco de inventario de lo que se tendría en el nuevo aeropuerto. En el inventario actual, recordemos que señalamos que había 2 pistas, que si bien no funcionan como 2 pistas, sí son funcionales para más de una pista. Y tenemos 96 posiciones de las 140 posiciones que tendría el nuevo aeropuerto. Tenemos ya los sistemas, en los aeropuertos encontramos los sistemas aduanales establecidos, todas las vialidades necesarias, y en Santa Lucía está completa la base militar con todas las instalaciones que no hay que reponer y una de las pistas. Es decir, logrado el proyecto del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, se tendrían 3 pistas como el inventario actual que actualmente se tiene en el año 2020. La diferencia fundamental son las posiciones de atraque, las posiciones donde descargan los pasajeros. En resumen, el aeropuerto de Santa Lucía actual de la Ciudad de México se tienen 3 pistas, 2 comerciales y una militar.
y estas todas serán eliminadas. En el caso del nuevo aeropuerto se van a construir las mismas 3 pistas, 2 comerciales simultáneas y una preferente militar. El aeropuerto actual tiene 96 posiciones que serán eliminadas y el nuevo aeropuerto se construirán 140 posiciones de abordaje. La diferencia entre los 2 aeropuertos es entonces que las 2 pistas del nuevo aeropuerto serán simultáneas y un crecimiento de 44 posiciones. Eso es lo que se logra con la inversión de 169,000 millones de pesos. Porque desaparecen todas las instalaciones existentes y hay que volverlas a edificar dentro de una planta. En el caso del proyecto del sistema aeroportuario del Valle de México, se tiene contemplado construir 2 pistas paralelas ya con uso simultáneo. Y en vez de construir y reponer todo el sistema, una terminal equiparable, no igual a la Terminal 2, pero equiparable en dimensión con 44 posiciones. Esto nos repondría y nos pondría en la misma posición de tener 140 posiciones de atraque. Originalmente dijimos que teníamos la idea de que era una terminal nacional, ahora sería preferentemente nacional y de vuelos de menor tamaño, y la terminal de Santa Lucía sería la internacional preferente y de vuelos de mayor tamaño. De esto tendría que resultar de un plan elaborado con las aerolíneas para saber qué vuelos de conexión tendrían en cada aeropuerto. El presupuesto establecido para el sistema aeroportuario del Valle de México es de 63,000 millones de pesos, por la razón natural de que no se construyen todas las instalaciones que actualmente existen. Se agregan 2 pistas y una terminal menor. Esa diferencia viene de conservarla, pero el efecto final es que se cuentan con 5 pistas contra las 3 pistas que tendría el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. De cualquier manera, aunque estas no sean simultáneas y estas sí lo sean, se tendría una eficiencia mucho mayor que 4 pistas por una tercera parte de la inversión. La inversión contempla la doble aduana que se tiene, y las vialidades complementarias. El sistema de Santa Lucía y el sistema del aeropuerto actual tienen ya todas las vialidades. Seguramente requieren nuevos accesos, nuevos tréboles, nuevos puentes, algunas ampliaciones, pero de ninguna manera la dimensión igual que la que tiene el aeropuerto de Texcoco. Para comparar los dos proyectos, hicimos un análisis de los costos publicados del nuevo aeropuerto. Hay la experiencia para haber hecho otros materiales, otros modelos, para haber utilizado otros diseños, pero no hubiera resultado comparable. Entonces tomamos todos los costos establecidos por el consultor y con esos mismos costos hicimos la comparación con el diferente volumen de obra. De tal manera que la lista publicada de los costos por ARUP en 2014 la tomamos como base, quitamos las contingencias, que es una previsión de riesgo, y compra de tierras que no se ven en Santa Lucía. Y esto nos resultó una lista con precios a 2014. Tuvimos de actualizarla para que tuviera precios 2015, lo hicimos a través de los índices nacional de precios al consumidor, y eso nos arrojó un listado diferente. Ese listado arrojó unos valores 2015 que vinieron a sustituir a los valores de 2014 en el listado, y con eso ya podíamos comparar en la actualidad los precios de la nueva volumen de obra. Sacando los nuevos volúmenes de obra, donde se construyen solo 2 pistas, donde no se tiene que reponer todas las construcciones, sino solo una terminal, solo una similitud de la Terminal 2, y donde se conservan los edificios, nos dio un nuevo resultado para el sistema del Valle de México, y nos arrojó 67,750 millones de pesos. Esta diferencia está considerada como 6 años de construcción, como el proyecto del aeropuerto nuevo. Si nosotros tomamos en cuenta que se requieren 3 años para construir 2 pistas, tendríamos una reducción del tiempo, y esa reducción del tiempo nos llevaría a un ahorro.
cualquiera de los dos valores, 67 o 63, resulta igualmente significativo. Adicionalmente, en Santa Lucía hay un mejor sostén de suelo. No es una zona lacustre de la profundidad de la que tiene el lago de Texcoco, que tiene hasta 70 metros de tierra de migajón reactivo, es decir, tierra que arrastró el lago y que es un lodo fangoso que hay que perforar para llegar hasta suelo firme. La zona de Santa Lucía está sentada sobre suelo firme, sobre suelo rocoso, a 12 o 15 metros, y tiene una pista que ha soportado el peso de todos los aviones, no con la intensidad que tiene un aeropuerto comercial, pero que no ha sufrido ninguna deformación. No tampoco se considera que las estructuras, por ser más chicas, serán más ligeras y que probablemente tendrían otro costo, ni que tampoco el modelo arquitectónico sería más simple. ¿Cuáles son los claros efectos? En primer lugar, en Santa Lucía no hay que invertir 16,000 millones de pesos en protección hidráulica. El área del lago de Texcoco, si bien tiene, como mencionó la doctora, una superficie muy importante de 5,000 hectáreas efectivas, también es la zona donde desembocan 9 ríos. Esos 9 ríos, que son el origen del lago de Texcoco, inundan la Ciudad de México si no se tiene un área de amortiguación que permita canalizarlos hacia afuera del valle. Está la velocidad del agua que puede llegar, que en un momento no habría por dónde salir. El lago de Texcoco cumple esa función. Por eso no es casual que no se haya construido nada en los 600 años que tiene la Ciudad de México desde Tenochtitlán, que Texcoco no haya invadido hacia el poniente, ni que la Ciudad de México no haya crecido hacia el oriente. No es casual porque es el vaso regulador de inundaciones. Además, las estructuras existentes se conservarían, por lo tanto, en la reducción del presupuesto. Otro punto de comparación es los puntos de abordaje. En vez de construir todos los puntos de abordaje, los 140 con sus terminales, se construirían 44, lo que hace una diferencia muy grande. Para tomar el costo, se tomó el costo original de Terminal 2, que fue de 8,800 millones de pesos en 2 años, y Terminal 2, a valor 2015, son 11,000 millones de pesos contra los 36,560 que cuestan los puntos de atraque al lago Texcoco. Y el punto final es las pistas y rodajes. Se construirían 2 pistas contra las 3 pistas de la primera etapa, porque los 170,000 millones de pesos son solo el costo de la primera etapa. El calendario de construcción está aprobado. La Terminal 2 se construyó en 23 meses y se puso en operación. Las 2 pistas llevarían menos de ese tiempo. Sin embargo, con los tiempos de planeación y proyección, se considera que son 30 meses el tiempo de construcción. Es decir, estaría en aproximadamente 2 años y medio, tal vez en 3 años en funciones. Eso permitiría tener 5 pistas en el año 2020 en contra de las 3 pistas del otro aeropuerto. La etapa de construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco es de 6 años. Iniciando en el 2014, ya estamos en el proceso. Santa Lucía tiene aproximadamente menos de 3,000 hectáreas. ¿Sí? El predio se encuentra al norte de la Ciudad de México, en el municipio de Zumpango. Es una base militar que actualmente cuenta con una pista. Esta pista ya establecida, esta pista ya tiene sus instalaciones y un núcleo habitacional. Esta pista establecida tiene 3.5 kilómetros de largo. El proyecto constituiría establecer una frontera para dejar la zona militar y establecer la zona de la terminal internacional. De tal manera que en ese renglón donde están estas instalaciones se ha medido y se pueden establecer dentro de la zona militar, sustituirlas. La longitud máxima que encontramos con el paralelismo de las pistas es de 5.5 kilómetros de largo. Este renglón permite establecer 2 pistas de la misma dimensión que tendrían las que están proyectadas en el lago de Texcoco. Serían pistas iguales de tamaño.
Esta sería el símil de la Terminal 2 y aún queda espacio de 3,5 kilómetros de largo para establecer pistas de menores para las cargas, para los vuelos de carga que pudieran accederse. La aduana tendría que quedar colocada. Hicimos un proyecto a escala y esta sería la proyección a escala de las pistas, la pista de Santa Lucía, la proyección de las nuevos renglones, las autopistas necesarias, es decir, los ingresos necesarios y la autopista a construir. Las 2 pistas nuevas y la terminal de carga. El espacio para la tercera pista quedaría libre, disponible, y la aduana no ocupa un gran espacio, son solo 30 hectáreas. En el aeropuerto actual de la Ciudad de México se tienen 780 hectáreas. En él están radicadas 2 pistas. Ya dijimos que demasiado cercanas para ser simultáneas, pero que son casi paralelas a Santa Lucía. Ese renglón hace que puedan funcionar sus vuelos y sus salidas simultáneamente. Tienen 4 kilómetros de largo, mucho menos que el espacio que hay en Santa Lucía. Además, hay espacio suficiente para un crecimiento y desarrollo. Nótese que la frontera del aeropuerto es la extrema oriente y después de este aeropuerto no hay nada. Este es el lago Nabor Carrillo y esta es la ubicación del nuevo aeropuerto. Esta es la distancia que movería el aeropuerto dentro del lago de Texcoco. Las únicas 2 vialidades son el circuito exterior mexiquense y el Peñón Texcoco, ambas de cuota. Hay un área todavía federal que pudiera servir en un momento dado de expansión, ha sido planeada y tomada en consideración para ese renglón, que no se requerirían inclusive compra de tierras. Un renglón importante es el que se señalaba de la movilidad de la población. El proyecto debe no solo beneficiar a quienes usan los aeropuertos y las aeronaves, debe beneficiar a toda la población. Necesito un poco, habíamos quedado que 35, ¿se acuerdan? Bien. Bien, deme un poquito más, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Los puntos de acceso al nuevo aeropuerto, al aeropuerto actual de toda la ciudad, todos concurren al circuito interior y al viaducto. Es la manera de acceder. Todos los demás rutas son afluentes del mismo viaducto y del mismo periférico. La mayor densidad de población que accede al aeropuerto viene del poniente, que es la zona de mayor ingreso, la que más usa los aeropuertos. Ese desplazamiento pone en crisis el viaducto en régimen. Ustedes habrán notado que una vez que amanece y empiezan los vuelos, esto no se detiene hasta que terminan los vuelos. Si proyectamos el nuevo aeropuerto, esto se convierte en un embudo que tendría que manejar a todos los vuelos. En 20 años se proyectan 40 millones de pasajeros que hay que ir a dejarlos y recogerlos en cada ocasión, cuando llegan y cuando se van. Es decir, son 2 viajes automóvil por cada pasajero. Me llevan y me traen, el taxi o mi familia. Esto haría cerca de 60 millones de viajes a través de este renglón. Evidentemente se tiene que crear toda una red vial que desahogue este problema. Es toda una red que tendría que dar satisfacción a esta cantidad de millones de personas. Si nosotros consideramos la presencia de Santa Lucía en el norte, la ruta de acceso sería una ruta de desahogo, es decir, ahora la ruta norte-sur desahogaría el congestionamiento de la ruta oriente-poniente. Este corredor Insurgentes-Pachuca nos permitiría una salida. Otro es el circuito bicentenario, el conectado al circuito exterior mexiquense. Esta área de conexión es un derecho de vía de ferrocarril existente, es decir, no hay que comprar tierra, ya existe el derecho de vía y habría que sí construir ese tramo de 5 kilómetros adicionales. Los demás afluentes nos llevarían norte-sur. ¿Cómo quedaría entonces el tramo? Esta autopista nueva sin construir actualmente, que es obra necesaria, Insurgentes Pachuca como un medio de salida norte-sur. La salida de la autopista del circuito exterior mexiquense que ya existe, también norte-sur.
El circuito mexiquense en esta parte para acceder, ya sea por Insurgentes o ya sea por el nuevo tramo, tarda un poquito. El circuito bicentenario, que ya existe, la conexión del circuito de la autopista exterior mexiquense, que conocemos todos como la Venta Chamapa, y el tramo del circuito exterior mexiquense en sentido contrario, y el único tramo que no existe actualmente serían los 5 kilómetros superiores. Consideraciones financieras para avanzar. La más clara es la conservación de la estructura. Si nosotros no tenemos que construir todo lo que existe, la inversión es muchísimo menor. Si podemos darle mayor cantidad de pistas y mayor cantidad de puntos de atraque a lo que ya existe, con una inversión menor tendremos más servicio que el que tendría de inmediato el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Porque aprovecha la Terminal 2 que se terminó de construir en 2008. Porque aprovecha la remodelación de la Terminal 1 que se terminó en 2010. El hangar presidencial todavía no se termina y estaría destinado a su fin antes de 2020. Las plataformas han sido renovadas recientemente y la renovación de las pistas fue el año pasado. No requiere de compra de tierra. Los dos terrenos, Santa Lucía y Aeropuerto Ciudad de México, son federales. No requiere obras de protección hidráulica, no son zonas de inundación. El monto de inversión considera la renovación de las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, pero no hay que reconstruirlas. No se requieren nuevas vialidades, ampliaciones sí, reitero que puentes, paso a desnivel seguramente, y el valor de inversión de los 169,000 millones considerados en el lago de Texcoco no contemplan la pérdida de vida útil de 2 aeropuertos vigentes y en operación. 2 aeropuertos que si tuvieran 20 años, perdemos la ciudadanía, lo invertido en ellos para que vivan 20 años más, porque serían destruidos. En este renglón se requiere establecer una ruta de traslado, claro, tienen que estar conectados los 2 aeropuertos y la ruta de traslado prácticamente existe. La autopista Peñón-Texcoco tiene 8 kilómetros que nos permiten conectarnos al circuito exterior mexiquense y que tendríamos que construir 5 kilómetros de pista contra tal vez una red mucho más amplia. Ese renglón nos daría un recorrido de 41 kilómetros que recorridos a 80 kilómetros por hora, estos 41 kilómetros representan 32 minutos. En la ineficiencia de ascenso y descenso son 40 minutos. Para que la gente que llega de aeropuertos internacionales y quiera tomar líneas de acá o aeropuerto internacional que quiera trasladarse acá, tengan tiempo a través de una vía libre. En el renglón la reducción de volúmenes de obra que está ubicado de la obra que estaría en la base militar número 1, evidentemente es una economía financiera. La reducción de obras de protección, vialidades y pistas, ya dijimos que actualmente funcionan, es otra reducción. El ser más ligeras las construcciones, el ser menores, también es una reducción de costos. Es recomendable hacer obras, como dijimos, decorosas, tal vez no de tan magna proyección, pero que el servicio es lo que atrae a los pasajeros. El servicio aeroportuario, no la arquitectura del aeropuerto. El costo de mejoramiento de vialidades se aplica sobre vialidades existentes, que es un efecto que derrama en beneficio de la ciudadanía. Si consideramos socialmente el efecto, claramente lo primero es que se crea un polo de desarrollo diferente. ¿Sí? Hablaban de la generación distante, del poder diversificar. Este es un efecto inmediato. Genera empleo directo e indirecto en una zona que no lo tiene y que Tecámac y Zumpango son las zonas de más alto crecimiento en la población. En ese marco encontrarían empleo esas personas que actualmente les quedaría 50 kilómetros de distancia. Genera desconcentración de servicios periféricos, es decir, habría una zona de polo de desarrollo semiturístico, hoteles, oficinas, estacionamientos, instalaciones comerciales, renta de autos. También la movilidad de la población, ya dijimos que recorre norte-sur en vez de recorrer oriente-poniente. Por último, el beneficio del mejoramiento vial se distribuye en ambas centrales. Vamos a mejorar las vialidades de la ciudad. Mitad de la gente que va hoy al aeropuerto actual iría hacia el norte, ya no hacia el poniente. Una de las consideraciones importantes en lo social es que no habría la confrontación.
No, la gente que está en Texcoco, la gente que ya está esperando su aeropuerto, ya ha manifestado inconformidad. En ese renglón no hay manifestaciones en contra. Las consideraciones ambientales son efectivas también. Al separar los dos aeropuertos se hace menor la contaminación, se minimiza el impacto social. ¿Por qué? Porque vamos a alterar en la zona del lago de Texcoco el Parque Gerardo Cruikshank. Es importante que no se requiere cambio de uso de suelo municipal. En algunos comentarios se nos ha dicho que sí se requiere el permiso para retirar la vegetación forestal. Por supuesto que se requiere, pero estamos hablando de la fracción 53 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, en el que se señala que las zonas urbanizadas, las zonas destinadas a la urbanización, como es la zona militar, ya están fuera del precepto forestal. En ese renglón no se afectan la fauna aviar. La separación de la demanda de servicios permite diversificar la fuente. Se trae agua de otra parte, se drena el agua para otra parte, se toma energía eléctrica de otra parte. Es importante considerar que reduce la contaminación el hecho de que el llegar a Santa Lucía no pasan por encima de las zonas más pobladas de la Ciudad de México. Y al reducirse ese paso, también se reduce el riesgo de accidentes en tierra. Y por último, las consideraciones técnicas. Al aprovechar las dos instalaciones, se reducen los volúmenes de obra, se conserva y se hace eficiente el patrimonio nacional. Al tener dos ubicaciones con pista, se hacen aeropuertos. Hemos visto recientemente que la zona del lago de Texcoco está altamente sujeta a neblina. Van tres ocasiones en este año en que se tienen que interrumpir todos los vuelos de la mañana. Tendríamos siempre el uso alterno del aeropuerto Santa Lucía. Santa Lucía podría recibir y dar servicios complementarios en casos hasta de un accidente aéreo desafortunado o las lesiones que pueda sufrir alguno de los aeropuertos por un temblor o por alguna otra circunstancia impredecible. La seguridad de despegues y aterrizajes está garantizada. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene 60 años operando en esa orientación y el Aeropuerto de Santa Lucía 50. Entonces, su sistema está completamente probado. Y por último, esto redundaría en mejor servicio a la población al tener más personal en uso. El suelo es el factor relevante. El suelo tiene una gran afectación en el aeropuerto nuevo, en el nuevo aeropuerto. El suelo está, el nuevo proyecto, este es el lago Nabor Carrillo. El nuevo proyecto se encuentra en una de las zonas de mayor hundimiento de la ciudad. La zona presenta un hundimiento total, ¿sí?, actual, que es el mayor de la zona y además el mayor hundimiento anual. En este renglón, aquí se ubica el nuevo aeropuerto. Esta es la zona del Nabor Carrillo, el lago Nabor Carrillo. Esta es la zona del reloj y el nuevo aeropuerto estaría exactamente en esta parte del área de hundimiento máximo que tiene la Ciudad de México, aprovechando lo que el Instituto de Ingeniería de la UNAM nos proporcionó. La zona de Santa Lucía no está en esa zona de mayor subsidencia, de ese mayor hundimiento. Dentro de la operación son de tomarse en cuenta que no se concentran en una sola pista la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas. Por último, esta alternativa facilita desarrollar el proyecto en etapas, puesto que los dos predios actualmente ya son zonas federales. En consecuencia de algunas entrevistas previas a esta que hemos tenido, recibimos la opinión técnica, pedimos y recibimos, el ingeniero Robó hizo favor con sus contactos de señalar a gente que pertenece a la Organización de Aviación Civil Internacional que nos hiciera favor de señalar un análisis previo. El máximo organismo que funciona desde abril de 1947 es el que desarrolla todos los esquemas de seguridad de los aeropuertos. México es miembro fundador de este organismo y actualmente es miembro del Consejo desde 1947. Y este organismo, a través de las personas que han sido parte de él, como experto en operaciones de control aéreo, como experto en evaluación de aeropuertos y como experto en certificaciones y radar, nos señalan que habiéndolos contactado, ellos consideran que aunque su opinión claramente es meramente a priori, pero que con los elementos que hemos presentado, ellos determinan que el proyecto es totalmente viable. En este marco,
¿sí? Inclusive, en su opinión, las fortalezas del proyecto es que hace un gran aporte social al alejar el ruido y el riesgo de las zonas urbanas, que hay múltiples ejemplos de operaciones aeroportuarias similares en el mundo y que se tiene que rediseñar el espacio aéreo, pero que es más complicado el espacio aéreo de Nueva York con los 3 aeropuertos y con 3 veces los vuelos que se tienen en México que el problema que se tendría por el acceso al actual. Las futuras presentaciones nos señalan, tienen que considerar lo que la OSI señala, pero este equipo se ofrece inclusive, sin decirnos bajo qué condiciones, a participar públicamente del análisis de este proyecto. Los mapas de desarrollo urbano, los mapas del Plan Municipal de Desarrollo Urbano señalan, esta es la zona del aeropuerto de Santa Lucía, que no es urbanizable, que es zona federal, que no es zona sujeta a inundaciones, y a la vista se ve que no tiene obstáculos de ningún tipo. No hay grandes edificaciones, no hay montañas, no hay grandes centros habitacionales alrededor. Esto es todo el interior de Santa Lucía. Nótese que no hay obstáculos visuales de ningún tipo hacia ninguna de las orientaciones, y estos son los campos donde podrían estar establecidas las pistas. Conclusiones. Última lámina. Bueno, sí, el ejemplo de las ciudades con sistemas con aeropuertos múltiples, ¿sí? Nueva York, Houston, Roma, Jordán, Milán, Estambul, Berlín. Todas esas ciudades tienen aeropuertos prime en más de uno. Y las distancias al aeropuerto, que en este caso a la Ciudad de México son menos de 30 kilómetros, hay aeropuertos que presentan distancias verdaderamente significativas que no se comparan con la dificultad, ¿sí? Destacar los puntos de la presentación. Primero, el costo financiero y el tiempo de construcción. Con 169,000 millones de pesos se tendrían 3 pistas en los próximos 6 años, 5 en realidad. Con 63,000 o 67,000 millones de pesos se tendrían 5 pistas a la brevedad en 3 años. La preservación de instalaciones. Mantendríamos las instalaciones por las que todavía tienen vida útil y tienen un valor de uso significativo. El nuevo polo de desarrollo que se crearía en la zona norte de la ciudad, el descongestionamiento de las vías de comunicación y las ventajas de tener más de un sistema aeroportuario, ¿sí? El hecho de que el servicio sea múltiple y que dé el servicio en 2 secciones. Uno de los mayores ventajas es que toda la carga estaría en el norte de la ciudad, evitando que los camiones de gran escala entraran a la Ciudad de México. Esos circularían por el circuito exterior mexiquense hacia el oriente y hacia el poniente, tomando la carretera de Toluca si fueran al poniente, tomando la carretera del Arco Norte y el circuito exterior mexiquense hacia el oriente. Los efectos ecológicos que señalamos y por último la satisfacción social. Eso es, creo que uno de los puntos más importantes, lo señalaba en el punto anterior. El hecho de que la ciudadanía y la nación en general esté conforme con un proyecto que no los afecta en el futuro, que resuelve hoy sin comprometer la satisfacción de sus servicios el día de mañana, a lo mejor por todos los puntos señalados. Esta alternativa del sistema aeroportuario de dos aeropuertos presenta resultados con cifras significativas que a priori les son favorables. A nosotros nos vemos en la obligación de señalar que si bien se sustenta en información del dominio público, en opiniones calificadas a priori como las que señalamos, de tierra y aire, en análisis genérico de los predios, en costos a nivel de antepresupuestos similares, sí es indispensable que quien es responsable de este proyecto profundice en este estudio considerando la alternativa antes de señalar su operancia o inoperancia. Debería de tenerse públicamente un proyecto, y si este diagnóstico documentado y público, sujeto al escrutinio internacional de todos los niveles, arroja conclusiones favorables, debiera adoptarse la alternativa. Si las condiciones son totalmente desfavorables, debería desecharse. Pero puede haber inclusive puntos intermedios en que se adopten aspectos de la alternativa y se enmiende el criterio si este no le es favorable al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Perdón por el abuso del tiempo. Muchísimas gracias.